Bueno, muy bienvenidas, gracias por estar acá, gracias por sumarse en vivo. Qué lindo, hola Narda, bienvenida. Hola, hola y bienvenidas a todas. Denme un segundo que les voy a compartir pantalla así ya dejo todo acomodado. Eh, Así podemos comenzar. Bien. Bueno, muy bienvenidas a Tu Porqué, esta mentoría gratuita de 4 encuentros. Y en Tu Porqué van a descubrir mi porqué. También yo creo que ya está implícito, pero si les es muy difícil de entender, la idea es que no, lo van a ir captando. Voy a poner esta pantalla completa y les voy a ir contando bien cómo vamos a hacer todo esto. Acá, ver. Bien. La idea de estos encuentros es, primero, o sea, comenzó porque yo perdí mi porqué. Yo me desconecté completamente en un momento y me di cuenta que estaba haciendo demasiada fuerza. Hay algo que vamos a ir atravesando y que les voy a dar como cosas prácticas para que vayan bajando a tierra todo lo que van descubriendo de ustedes y de su porqué. El por qué empecé mi negocio, el por qué empecé mi marca, el por qué empecé a hacer lo que sea que estoy haciendo, que después con el tiempo una se suele desconectar porque la vida misma o empieza a seguir estrategias o a mentoras, mentores, competencia o gente que hace cosas similares y uno cree que esa fórmula que está viendo funcionar es la correcta o la que realmente funciona, etcétera. Un montón de cuestionamientos que se van a hacer ustedes. La idea de tu porqué entonces es reconectarte con esa magia, con esa frescura, con ese motivo que te motivaba justamente y que habla mucho de tus valores, de tu esencia, de tu impronta. La idea del encuentro de hoy es volver a reconectar con el inicio de tu negocio, el por qué empezaste lo que empezaste, de una manera en la que puedas conectarte con, o reconectarte, mejor dicho, con la motivación. La palabra de hoy sería motivación. Pero para llegar a esa motivación vamos a tener que recorrer un par de cosas y entender por qué, nuestro por qué, es lo que conecta con nuestros clientes ideales y cómo los errores de decir qué es lo que vendemos o cómo es que funciona lo que vendemos son los que nos hacen conectar con esos clientes que no son los ideales. Dicho esto, voy a ir avanzando. Si quieren, pueden ir comentando lo que sientan en el chat. Yo lo voy a leer cuando termine. ¿Por qué? Porque soy muy de lanzarme y si leo el chat me distraigo y me olvido de lo que estoy hablando. Entonces, para respetar mi propio foco, las voy a leer cuando termine las diapositivas sobre todo. Así que, primero lo primero, ya de por sí les dejo estas 3 preguntas fundamentales para hacer tipo diario, journaling, trabajar en la autoobservación. La primera es cuál fue el motivo que te llevó a crear tu negocio. No estoy buscando el motivo de, bueno, necesitaba dinero, entonces tuve que empezar a emprender porque no me quedó otra. ¿Por qué emprendiste de eso en todo caso? ¿Por qué elegiste exactamente eso? Bueno, porque era lo único que había. O lo que más fácil se me daba. Bueno, pero ¿por qué? Siempre hay un porqué detrás de los porqués. Yo quiero llegar al porqué filosófico, el fundamental, a que está conectado con eso que te motivó, que no es una necesidad, sino un deseo. Quiero que esta pregunta te lleve a conectar con ese primer deseo de ¿por qué quiero hacer esto? Usualmente nos respondemos porque siento que es mi propósito, porque siento que es lo que vine a hacer al mundo, sobre todo cuando vienen desde un lugar más terapéutico, espiritual, holístico. Pero eso no nos responde el por qué. Puede ser que esté correctamente alineado, correctamente entre comillas, con tu propósito, con eso que especial que venís a hacer al mundo, que también puede mutar el día de mañana. Pero quiero saber por qué deseaste o comenzaste ese negocio, marca, producto, servicio, lo que sea que ofreces para el mundo. Porque uno empieza desde un lugar egoísta y está bien. Me da placer, esto me gusta, esto me hace sentir bien. Y siento que puedo ayudar al mundo, puedo ayudar a otras personas, puedo asistir, puedo dar este servicio, etcétera. Cuando empezamos con un porqué meramente egoísta de yo quiero obtener satisfacción de esto o de una pura mera necesidad, usualmente esos negocios mutan muy fuerte, si no es que
los matamos y empezamos de cero. Porque lo que nos tiene que mover justamente a tener un negocio o una marca personal, lo que sea, es ofrecer un servicio o producto que realmente va en línea con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestras creencias. Porque cuando empezamos un emprendimiento, que es usualmente como comenzamos, eso está recontra alineado y bastante hasta apegado, les diré, a quiénes somos nosotras, a quiénes somos como personas, como mujeres, como ser humano, cuáles son las cosas que nos mueven en general. No es que, no sé, estudié psicología porque me encantaba la psicología y comencé a emprender como contadora de emprendedoras porque pintó y porque es lo que apareció, pero no me apasiona tanto. Vi que era la beta y que había dinero ahí. Ese negocio va a mutar porque vos estás apasionada con otra cosa. Obviamente puse esos ejemplos X, ¿no? Entonces, ese porqué, ese motivo que te llevó a crear tu negocio va a estar seguramente alineado con un deseo, con algo que amás hacer. Y en eso va a ingresar, va a entrar la impronta de algo egoísta, que está bien, quiero obtener rédito de esto, lógico, pero también de cómo el otro, a través de esto que yo me animo a dar, puede también cambiar su vida. A lo que voy es, hay un motivo trascendental, más allá del motivo mero de quiero obtener satisfacción, tener una vida más simple, sentir bienestar, calidad de vida, lo que sea que estoy buscando detrás de mi negocio. Ese motivo trascendental quizás no lo verbalizaste, quizás no tiene palabras, y está bien que no tenga palabras, ya vas a ver por qué. Pero hay un motivo que incluso bajándolo en un diario íntimo o en un cuaderno, como sea que lo desarrolles, no va a encontrar la palabra exacta muchas veces. Y eso está bien. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? Hay una motivación muy de moda que es, me motiva a llegar a mis meses de $20.000, de $50.000, de $100.000, lo que sea, ¿no? Me motiva el dinero. Y veo que muchas nos perdimos buscando eso, hago mi mea culpa en esto, cuando en realidad el motivo de hacer lo que hago va mucho más allá del dinero, el dinero va a ser una consecuencia. Y para llegar al dinero igual, como meta, no va a bastar con mi porqué, no va a bastar con darme al mundo. Voy a tener que hacer un montón de trabajo de creencias y no va a bastar el trabajo de creencias y de mentalidad. Voy a tener que hacer un trabajo de capacidad somática, capacidad en el cuerpo, que es lo que mi sistema nervioso es capaz de sostener. Porque yo puedo desear el mes de $100.000, pero si mi cuerpo siente que eso es riesgoso, que no es seguro, no voy a conseguirlos. Entonces voy a tener que hacer ese trabajo también. Eso como un ejemplo. Ahora, nos tiene que motivar algo más que el resultado, o mejor dicho, algo más de lo que vamos a obtener. Sí, vamos a obtener rédito, vamos a obtener dinero haciendo lo que amamos hacer. Pero ¿qué motivación subyace detrás de esa búsqueda de resultado? ¿Qué es lo que el otro puede obtener de mí cuando yo me animo a darme al mundo? Y en esto, como usé el ejemplo recién, ¿qué te hizo perderte? ¿Qué te hizo desconectarte? Usualmente los ejemplos más básicos, que ahora voy a llegar a una línea, pero quiero dar unos ejemplos concretos, suelen ser perseguir al dinero y seguir haciendo fuerza en el negocio por necesidad o por miedo a la carencia, perseguir cosas que creemos que tenemos que perseguir, perdón, que creemos que tenemos que lograr, porque todo el mundo las está logrando, yo también las tengo que lograr, o intentar todo el tiempo usar la estrategia de moda como si no tuviera que hacer un trabajo interno detrás. Puedo usar la mejor estrategia del mundo, la que le funciona a los mejores gurúes de negocios, de marketing o de lo que sea que yo hago, que si yo no hago el trabajo interno no me va a funcionar. Trabajo interno es trabajo de mentalidad, autoconocimiento para saber si esa es la estrategia indicada para mí, porque quizás voy a estar haciendo fuerza y no funciona con mi tipo de energía, con mi tipo de negocio, con la impronta de mi negocio y la conexión que tengo con él. Y el trabajo somático. Para mí el trabajo somático se ha vuelto muy importante en los últimos meses. Para mí fue un problema no hablar de eso, pero bueno, primero lo estaba como experimentando antes de empezar a hablar, porque hay un cambio muy, muy grande que, por un lado, por suerte, está un poco de moda esto de calmar el sistema nervioso, regular el sistema nervioso, pero de fondo no es que necesitamos calmarlo para vender, por ejemplo, o para lograr los ingresos que decíamos lograr. Lo que necesitamos es expandir nuestra capacidad.
y al expandir nuestra capacidad es que volveremos a encontrar también no solo nuestro porqué desde un lugar distinto, porque cuando expandimos la capacidad de recibir, lo que sucede también es que empezamos a crear ofertas diferentes. Esas ofertas están más alineadas con quienes somos de verdad y no son ofertas que nacen de la cabeza. Y esas ofertas están realmente alineadas con nuestro porqué. Entonces, buscar tu porqué no es una búsqueda meramente mental. Es una búsqueda que vas a hacer con el cuerpo, con el alma, con todo lo que sos. Hay unos motivos como delineados al respecto de por qué solemos perdernos. Búsqueda de aprobación. La búsqueda de aprobación es un re motivo por el cual perdemos nuestro porqué. Empiezo con esta intención, de esta manera, y de repente hay gente que me dice, no, qué raro esto, o nunca imaginé que vos estabas para este tema, nunca imaginé que te interesaba, o gente que te empieza a decir, esto no funciona, como puede ser que creas en esto, o que tengas este negocio que es una estafa. ¿Sabes la cantidad de veces que recibí comentarios anónimos cuando empecé como astróloga en Twitter? Cuando yo ahora ya tengo bastante abandonada esa cuenta, sobre todo cuando cambio de marca, y esto es re importante también con el porqué, que ahora les voy a comentar. Pero Twitter es un nido de víboras en general. Y un montón de comentarios anónimos eran tipo, sos astróloga, listo, sos estafadora. Tipo, bueno, está, proyecciones, ¿no? Pero el tema es, si yo buscaba la aprobación de esa persona, dejaba de ser astróloga. De persona que X me interesaba, para nada. El tema es de qué o de quién estoy buscando aprobación que me restringe todo lo que, no solo es mi porqué, sino todo lo que puedo ser, todo lo que quiero expresarme. Me restringe lo que soy, me restringe lo que quiero dar. ¿De quién estoy buscando esa aprobación? ¿De quién estoy buscando cariño? Puede ser una lealtad familiar, no necesariamente algo de mi público. Puede ser una lealtad ancestral, puede ser una lealtad a la sociedad, a seguir perteneciendo, y ahí viene la otra búsqueda, a determinado sector. La búsqueda de pertenencia es una de las búsquedas más grandes, en general es una motivación que nos motiva como seres humanos pertenecer, es una necesidad incluso, pero cuando se torna en algo tan exacerbado de quiero ser parte de, nos perdemos a nosotras mismas, porque tratamos de encajar en moldes determinados que no son para nosotros. A veces lo mejor es crear un nuevo molde, un molde que sí esté acorde con quien yo soy. Red Bull, si ubican la bebida energética, creó su propio nicho, porque no había un lugar de pertenencia. La primera campaña de Red Bull fue tirar un montón de latas vacías y como arrugadas en cestos de basura en la ciudad, no me acuerdo dónde fue que lo hicieron, para que la gente que viera la cantidad de latas tiradas en la basura dijera, ¿qué es esto? Lo quiero probar, quiero pertenecer a esta nueva movida porque veo que hay un montón de gente que pertenece a ese sector. No había un nicho para bebidas energéticas en ese entonces. No existía el café nomás, que no se consideraba tal. Entonces no se consideraba bebida energética como Red Bull. Entonces lo que hicieron fue, no pertenecemos, no hay lugar. ¿Qué voy a hacer? Crear mi nicho. Creo mi producto igual, con un gran diferencial, obviamente, y creo mi nicho. Voy a pertenecer, o mejor dicho, van a pertenecer las personas que me consuman y vamos a lograr una comunidad. Al fin y al cabo, cuando buscamos pertenencia, no nos damos cuenta que nosotras somos las que podemos crear nuestra comunidad. Y por otro es la búsqueda de satisfacción a corto plazo. Ejemplo más básico, vender. Quiero vender ya, quiero vender aquí y ahora, voy a usar esta estrategia que todos están usando, voy a hacer esto, esto, otro, y me pierdo a mí misma porque estoy todo el tiempo forzándome a entrar en estrategias, movimientos, lo que sea, que me hacen creer que sí voy a poder, que voy a poder vender inmediatamente. Esa búsqueda de satisfacción a corto plazo también me hace perder. ¿Por qué? Porque tengo la ansiedad, la impaciencia, lo que sea, de no poder esperar y comprometerme para crear resultados a largo plazo. ¿Por qué? Porque no me sostengo, porque no me siento sólida, porque no confío en mí, porque tengo todo el tiempo el síndrome de la impostora dando vueltas,
porque no tengo coraje para invertir en algo que realmente me represente una transformación a largo plazo y que me dé resultados a largo plazo. Es porque tengo miedo todo el tiempo. Estas tres búsquedas de aprobación, de pertenencia y de satisfacción a corto plazo son búsquedas basadas en el miedo. Tengo miedo de que me dejen de querer, tengo miedo de no pertenecer, tengo miedo de no tener, tengo miedo a la carencia. Todo el tiempo estamos buscando cosas que nos llenen y nos den satisfacción a corto plazo porque tenemos miedo de dejar de existir. Tenemos miedo de que nuestra vida no tenga un porqué. Tenemos miedo todo el tiempo. Entonces, empezar a observar, y acá les dejo otra pregunta que no está en las diapositivas, pero que pueden anotar. ¿Qué es lo que tengo miedo de perder si realmente agarro mi porqué, mis valores, mis principios, aquello en lo que creo, y lo expreso al mundo a través de mi servicio, de mis productos? ¿Qué es lo que tengo miedo de perder? ¿Con qué tengo miedo de enfrentarme? ¿Dónde tengo miedo de dejar de pertenecer? ¿A qué cosa literalmente le tengo miedo? Directamente. Tu por qué no es mental, es biológico. Yo diría que también es del alma, pero a mí me gusta abarcar esta parte de la biología primero. La del alma la vamos a ver la próxima, con la parte de reconectar con nuestra magia. Porque tu por qué empieza desde un lugar no racional. El por qué está en el centro de tu causa, digamos, el cómo lo rodea y por fuera está el qué. Hay una comparación de tu por qué con el cerebro límbico, que ahora les voy a explicar qué es, y el neocórtex. El neocórtex es nuestro lóbulo frontal, todo el desarrollo actual del cerebro en cuanto a Homo sapiens que somos, y es nuestra parte lógica, racional, todo eso que nos hace pensar las cosas. Está muy relacionado con el funcionamiento del hemisferio izquierdo, que es como toda la lógica, lo científico, lo racional. El cerebro límbico, por otra parte, en sus dos esferas, está vinculado directamente con nuestras emociones. Está vinculado con eso que sentimos visceral, que no es visceral, que no son las tripas, y que también está conectado con la intuición inclusive. El área más reciente, como les dije recién, del cerebro, que es este neocórtex aquí, conectado con nuestro qué y el cómo también, es responsable del pensamiento analítico y racional. Es el que habla, es el que puede comunicar, el que está conectado con el lenguaje. Las dos secciones intermedias del cerebro, esto es como si fuera un corte del cerebro visto desde arriba, estas dos secciones intermedias, que corresponden al cerebro límbico, son parte de nuestros estados emocionales. Confianza, como dice acá, fidelidad, verdad, sinceridad, todo lo que sean nuestros, no es valores la palabra, pero todo aquello que son estados emocionales con los que puedo conectar o no con mi mundo, con mis cosas, con las personas. Asimismo, como dice aquí, esta parte del cerebro es el responsable de la conducta humana en todas sus manifestaciones y de todas nuestras decisiones, aunque no esté capacitado para el lenguaje. Esto es importante porque ustedes dirán, ¿por qué ahora de repente estamos hablando del cerebro? Cuando nos expresamos desde afuera hacia adentro, lo que queremos hacer es desde el neocórtex hacia el cerebro límbico. Lo primero que hacemos es, ¿qué es lo que hago? Solemos lanzar nuestros negocios o nuestras marcas diciendo, esto es lo que hago. No hablamos de nuestro porqué. Decimos exactamente qué hacemos. Cuando nos expresamos al revés, de adentro hacia afuera, empezamos a hablar directamente desde un lugar menos lógico, menos racional, que es la parte del cerebro que, como dice aquí, controla la toma de decisiones. La parte del cerebro que controla nuestras emociones no tiene capacidad para el lenguaje. ¿Qué significa todo esto? Que cuando voy a comunicar algo que parece ilógico e irracional, pero que creo muchísimo en eso y que incluso a veces me cuesta encontrar las palabras para definirlo y que hasta siento que puedo definirlo mejor en un audio o en un podcast que en un post escrito, estoy comenzando por el porqué. El porqué no es racional. El porqué muchas veces no encuentra palabras. Las grandes empresas se preocupan de vendernos, de contarnos el qué y el cómo. ¿Qué es esto? ¿Qué es este producto? ¿Y cómo
va a ayudarte, cómo funciona, cómo te va a cambiar la vida. Eso nos hace dar vueltas mentales para tomar una decisión comparando ese producto con el de la competencia, por ejemplo, y esa decisión siempre va a terminar siendo más pobre que si tomáramos una decisión desde el lugar más emocional, utilizando nuestro cerebro límbico, nuestra intuición, aquello que es visceral. Si yo les pregunto a las personas que tienen iPhone o que usan Mac, ¿por qué los compran? Usualmente van a decir, bueno, porque soy más creativo, porque tiene una interfaz reinteresante, porque funciona mejor, dura más la batería, lo que sea. Me van a decir un montón de cualidades. Pero ese no es el verdadero porqué. Apple es una de las marcas que más ha utilizado su porqué para vender. Su porqué está en su mensaje sin siquiera decir, este es mi porqué. En los 90 o en los 80, no me acuerdo, había campañas de Apple comparándose, creo que fue en los 90, con las PC. Las PC en general, las personal computers que en general tenían Windows. Las campañas de Apple eran gente joven usando Apple, usando un jean y remera, y gente de traje usando las PC. Lo que hacía esto era directamente, primero, dirigirse a su público ideal, gente joven, gente que tenía determinado tipo de valores que los que usaban PC no tenían. Obviamente se posicionaron de tal manera con su porqué, el porqué de crear un mundo diferente, el porqué de tener más arte y diseño en la vida, hay un montón de porqués dentro de Apple. Pero cuando compras una pieza, un artefacto, no me sale, un dispositivo de Apple, no lo compras porque es lindo solamente, lo compras por pertenencia. Pero esa pertenencia no está relacionada directamente a la marca. Las empresas que se ocupan de expresar en su mensaje su porqué, como Apple, son las que conectan inmediatamente con el consumidor desde un lugar biológico. No compro por la marca, compro por mí, porque lo que esa marca hace, ese negocio hace, ese servicio hace, está hablando de mí, de cómo conecta conmigo y cómo yo conecto con ella. Apple ofrece ser diferente en un mundo de personas, diferente y jovial, te diré, en un mundo de personas sumamente serias, grises y apagadas. Apple te da color, Apple te da diseño, Apple te da pertenencia. Perteneces a un grupo de personas determinadas cuando usas Apple. Otra empresa que lo hace, pero en un sentido mucho más general, es Coca-Cola. Coca-Cola te vende felicidad, no te vende una bebida. ¿Por qué Coca-Cola hace lo que hace? Porque quiere hacer a la gente feliz. Y así inventó la figura de Papá Noel, así sus colores son insignia de la Navidad, porque usamos los colores, o sea, la figura de Papá Noel la creó Coca-Cola, tal como la conocemos, por más que venga de San Nicolás, una figura cristiana, pero los colores los usamos por Coca-Cola. El porqué de Coca-Cola no es ya el vicio que te genera por todas las porquerías que tiene, como nos genera esa alegría en el cuerpo, esa felicidad. El destapar felicidad que te vende Coca-Cola es su porqué. Entonces, estoy usando ejemplos de empresas grandes, ¿no? Pero cuando vos quieras vender tus servicios o productos, ¿por qué los vendés contando qué es lo que haces? ¿Por qué los vendés contando cómo va a ser el proceso de tu programa? ¿Qué es lo que ofrezco? Un programa de tantas semanas. ¿Cómo va a darse? Va a darse en vivo. Estas son las cuotas. ¿Pero por qué? Primero, es importante el nivel de orden al momento de hacer una página de evento, de ofrecer algo, en el cual el nombre sea claro y la bajada del nombre ya explique para quién es y qué va a lograr. Si yo no sé qué voy a lograr con tu programa, con tu servicio, no me vas a traer. Ahora, si encima está conectado con el por qué existe ese programa, que no es literalmente el decir, bueno, creé este programa porque, que igual puede ser una pieza de posteo, un email, recontra puede ser. Pero una vez que vos ya estás contando tu por qué en todas tus piezas, sin contarlo literalmente, en algunas sí y en otras no, y ahora voy a llegar al cómo expreso mi por qué, la gente va a empezar a conectar con vos desde otro lugar y te van a empezar a comprar porque quieren comprarte a vos,
quieren comprarle a tu negocio, quieren comprarle a tu marca, quieren ser de las personas que tuvieron una experiencia con tu servicio o con tu producto. Esperen que voy a ver, alguien escribió en el chat. Las propagandas de Coca-Cola son súper felices, totalmente. Lo fundamental es tener claridad en el por qué. Todo empieza con la claridad. Necesitas saber por qué haces lo que haces, por qué abriste este negocio, por qué tenés tu marca personal, por qué ofreces este producto o das este servicio al mundo. Si es que la gente no compra lo que haces, porque de hecho la gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces. Entonces, si vos no sabes por qué haces lo que haces, ¿cómo vas a verlo la gente? ¿Cómo vas a verlo tu cliente ideal, tu audiencia? Un ejemplo, si el responsable de un negocio no es capaz de definir con claridad el por qué existe ese negocio, aparte de sus productos o servicios, lo que sea que ofrezca, entonces, ¿cómo espera que los empleados sepan por qué van a trabajar? ¿Qué causa defiendo? Porque hay marcas o empresas que son súper defendidas por sus usuarios o incluso sus empleados. Google tiene un gran porqué. En su época, en los 90, tanto Ford como Chevrolet tenían su porqué. Y estaban, me acuerdo en una época, había muchísima gente fanática, y sigue habiendo, solo que yo ya no me rodeo de esas personas, entonces no veo si se sigue moviendo, pero muchísima gente fanática de marcas de autos. Y uso Ford y Chevrolet porque eran el ejemplo que se me viene a la mente, pero hay gente fanática de Ferrari. Hay gente fanática y no es porque te dicen, ah, porque es súper veloz, ah, porque es lindo. No, hay un porqué detrás. Entonces, si el negocio no tiene con claridad el porqué, ¿cómo espera que los clientes den una respuesta honesta de por qué lo eligen? Esa respuesta honesta no va a ser clara. Es como preguntar, por ejemplo, ¿por qué te enamoraste de la persona de la que te enamoraste? Porque es linda, inteligente, me hace sentir bien. Hay un montón de personas lindas, inteligentes y te hacen sentir bien en el mundo. ¿Por qué elegiste a esa persona? No lo vas a saber responder. Es ahí cuando buscamos definir el amor. Y es lo mismo definir el por qué. No se va a definir con palabras concretas como nuestro cerebro lógico, neocórtex, quiere definirlo todo. Es por eso que al momento de hacer una compra, nosotras como consumidoras, buscamos racionalizar la compra. Porque esta mentoría me va a servir, porque este programa, este producto me va a servir para esta cosa y entonces voy a lograr tal otra. Y cuanto más le demos vuelta desde el neocórtex a la respuesta lógica para convencernos a nosotras mismas o convencer a otros seres humanos que nos apoyen en esa decisión, más pobre va a ser esa decisión. Si mi cerebro límbico, acá, nuestra intuición, esa respuesta visceral que nos da el cuerpo, que nos da el cerebro, dice, es acá, es con esta persona, es este programa, es esta mentoría, es este producto, es esta crema, es esta florería, lo que sea. ¿Por qué la intento racionalizar? Porque estoy todo el tiempo tratando de justificar mis elecciones. Porque no confío en mi intuición, porque no tiene lógica, no es racional. Nos criaron en un mundo puramente racional y científico, donde si esto no tiene un motivo o un porqué que se responde con el cerebro, con las palabras, que se puede justificar, entonces no es importante, no vale la pena. No vas a poder responder por qué tomás Coca-Cola. Puedes decir, sí, es un vicio, pero ¿por qué tomás Coca-Cola sobre Pepsi? Yo te puedo decir por qué elijo la Pepsi sobre la Coca, pero es un tema de gusto. A mí me gusta más pertenecer a Pepsi que pertenecer a Coca-Cola. Me gusta más que Pepsi tiene menos azúcar. Pero te voy a justificar un montón de cosas con un porqué lógico que no tiene sentido. Mi porqué de verdad, ni yo lo puedo expresar. Y lo mismo, como les decía, con Apple o con cualquier otra marca que les pase eso. Pueden observarlo con marcas como pueden observarlo con negocios. ¿Por qué yo le compro más a una emprendedora de cosmética natural que a otra? Porque conecto más con ella, quizás. Sí. O porque sus productos me gustan mucho más. Pero hay otro porqué detrás. Hay un porqué. Y ese porqué, que no es racional y que es intuitivo y que no puedo definir con palabras, es lo que me mueve a comprarle a una persona por sobre la otra. Probablemente esa persona está comunicando su porqué en todo su mensaje, sin que directamente me diga por qué hago lo que hago. Las piezas
de contenido, sean de email marketing o de Instagram, por ejemplo, o de TikTok, las redes que ustedes usen, los videos de YouTube incluso, que comunican tu porqué, usualmente son las piezas más auténticas, las piezas donde te mostrás vulnerable, las piezas donde te mostrás humana, porque estoy conecto con vos cuando veo que sos humana y que no sos una más que intenta venderme, sencillamente. Y son las piezas donde se llaman de autoridad, donde desafías algo que está sucediendo en tu rubro, en tu nicho en general, con lo que no estás de acuerdo. Eso me motiva a tu porqué, por más que yo no lo pueda definir tampoco, pero me motiva a elegirte. Bien, claridad en el porqué, les decía. Las manipulaciones, que usualmente se hacen desde un lugar del neocórtex, diciéndote el qué y el cómo, que las usan muchísimas empresas, marcas y hasta emprendedoras, puede provocar el resultado de una elección. ¿Por qué elegirme a mí sobre las demás? ¿Cómo es que vamos a hacer las cosas? ¿Qué es lo que te ofrezco? Te ofrezco ganar $10.000 por mes, elegime a mí. Cuando no te digo incluso todo lo que hay detrás, que puede llevarte un montón de tiempo, o te ofrezco esta solución inmediata, cuando no te digo que en realidad no hay nada inmediato, nada mágico, pero no te estoy contando por qué elegirme a mí. O sea, perdón, por qué estoy realmente ofreciéndote esto. Esta frase me interesa. Las manipulaciones pueden provocar el resultado de una elección, pero no contribuyen a escoger al verdadero líder. Esto lo pueden usar en cualquier ámbito, especialmente en la política. En la política se usa muchísimo, obviamente, la manipulación. No es persuasión, es manipulación. Pero yo no voy a escoger al verdadero líder que me diga qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Voy a escoger al político o política de turno con el que resuene el porqué. Ese porqué que va a estar transmitiendo a través de todo su mensaje, más allá de transmitirme el qué y el cómo. El liderazgo requiere un seguimiento voluntario, necesita aquellos que creen en algo mayor que un solo problema. Cuando vas a vender algo, que lo más común que te dicen es apuntar al problema de tu cliente ideal para ofrecerle la solución, vas a ofrecerle la solución. Pero hay 100.000 personas haciendo exactamente lo mismo que vos que le van a ofrecer la misma solución. Lo que va a hacer que ese cliente conecte con vos es tu porqué. Va a hacer que vos seas la elegida, va a ser tu diferencial. Pero si no lo comunicas, nadie lo va a saber y nadie te va a elegir por sobre la competencia. Si bien yo siempre digo que no creo en la competencia per se, pero cuando somos todos un copy-paste de otra persona, de otro negocio, sí somos competencia, porque estamos dentro de rubros o nichos llenos de personas haciendo lo mismo, que están desconectadas de su porqué. Motivar a la venta y motivarte incluso a vos misma para recuperar esa motivación per se, empieza con la claridad en el porqué. El segundo paso va a ser la disciplina en el cómo. Una vez que sabes por qué haces lo que haces, la siguiente pregunta es cómo lo vas a hacer. Los cómo son los valores o principios que orientan cómo hacer realidad tu causa. Cómo esto que me motiva lo bajo a tierra, lo convierto en un producto o servicio. El cómo hacemos las cosas se manifiesta en los sistemas y procesos dentro de una marca o negocio. Cómo estos principios me ayudan a convertir mi porqué en un negocio. ¿A través de qué sistemas? ¿De qué procesos? Para que los valores o principios rectores de esta base de la disciplina del cómo sean realmente eficaces, tienen que ser locuciones verbales. ¿Qué significa esto? Vos vas a buscar cómo hago esto. Mi porqué es X, cómo es con estos valores. Con integridad, con honestidad, con transparencia, con autenticidad, bla, bla, bla. Esos valores así definidos son palabras que estás usando a través de tu neocórtex, a través de la lógica, buscándole otra vez la misma vuelta, que sea racional, que tenga un sentido. Es por esto también que nuestras ventas y los resultados que tenemos en nuestros negocios siempre son limitados, porque no nos animamos a que sea ilógico. No nos animamos a lograr cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, a lograr cosas que, entre comillas, no serían para nosotras, o que serían imposibles para mí, que serían ilógicas. Entonces, no es una palabra, no es integridad el valor, es hacer siempre lo correcto. No es ética,
es hacer lo que siento, no me sale la palabra, no es ética la palabra, no es hacer lo que siento ético, es hacer, bueno, también lo que siento correcto de alguna manera. No es innovación, es considerar el problema desde otra perspectiva. Estas locuciones verbales son lo que me ayudan a contemplar que estos valores que yo estoy delimitando desde un lugar lógico se convierten en mensajes sobre mi marca, conectados a mi porqué. Ese cómo va a transmitirse en tu mensaje, al igual que tu porqué. A veces, si yo quiero ofrecer algo que le ayude a las personas a innovar en su creatividad, por ejemplo, voy a decirles que consideren sus problemas desde otra perspectiva, porque eso ya de por sí es creatividad e innovación. Pero no voy a decir mi valor es la innovación. Voy a hacer una pieza de posteo de ¿pensaste considerar tus problemas X desde otro punto de vista? Eso ya es transparentar mi porqué a través de un cómo. Y ese cómo, que parece muy enroscado, lo tengo que sostener. Esa disciplina es sostener mis valores, sencillamente. Y coherencia. Coherencia en el qué. ¿Por qué? Porque yo creo desde mi porqué. Sostengo ese porqué desde un cómo. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Con valores. Todo lo que digo y todo lo que hago va a tener que estar representado con qué es aquello que creo. El porqué es tu creencia. El cerebro límbico también guarda creencias. Nuestro cuerpo guarda creencias. Los cómo son las medidas que vas a tomar para hacer realidad esa creencia. Tengo una creencia, vamos a usar un ejemplo. Tengo una creencia de mi porqué, de que quiero cambiar el mundo. Yo quiero cambiar el mundo. Quiero cambiar el rincón del mundo que estoy habitando para que cuando me vaya a este plano haya una pequeña diferencia. Ese puede ser mi porqué y lo estoy racionalizando, ¿no? Igual. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de estos valores. Con disciplina, usemos esa palabra, con honestidad, con sustentabilidad, con lo que sea que te lleva a conectar con ese porqué. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Que va a ser el resultado de las medidas que tomé. Esas medidas que tomé son valores directamente. Todo lo que digo y hago, mis productos, servicios, mi marketing, mi publicidad, las relaciones públicas o como sea que me muestre al mundo, mi cultura, a quién contrato, con quién trabajo, con quién me asocio, va a ser el qué. ¿Y qué va a ser el qué? Directamente lo que le ofrezco al mundo. Ese qué va a tener como base el cómo, todos mis valores. Por ende, haciendo más sencillo el lenguaje en esto, cualquier producto o servicio que ofrezcas tiene que incluir tus valores y tu por qué. Si estás haciendo un servicio o producto, supongamos que sos como yo y querés cambiar el mundo, y querés hacerlo desde un lugar más natural, sustentable y donde todas las personas son felices con su propia vida, entonces contaminamos menos el planeta. Cuando somos felices, somos mejores personas. Cuando dormimos bien, somos mejores personas también. Entonces, si yo quiero hacer un cambio en el mundo, ¿cómo lo voy a hacer? Con estos valores que creo, porque son aquellos en los que yo creo igual que en mi porqué, que van a hacer a las personas más felices. Entonces, mis ofertas van a estar destinadas a hacer a las personas más felices. Si de repente tengo una oferta o un producto que les resuelve un problema de electricidad en la casa a las personas, sí, las puede aliviar, pero no te digo que las va a hacer felices. No está conectado con mi porqué. Está conectado con el porqué de un electricista quizás, o de alguien que se ocupa de resolver cosas, que puede tener mucha energía Virgo, por ejemplo, de resolver esas cosas que el ser humano común y corriente no sabe, porque necesita un especialista. Resuelve un problema directamente, pero no sé si hace a la persona feliz. Capaz que momentáneamente puede ser, pero no le hace un gran cambio o transformación en su vida, que es lo que yo quiero hacer. Entonces, coherencia. Coherencia en los 3 puntos. Con coherencia en por qué hago lo que hago, con qué valores hago lo que hago y qué es lo que hago, respetando esos valores y que me ayuden a llegar a ese porqué y a expresarlo. Tu cliente ideal va a llegar a vos sabiendo en qué crees.
La única manera de que la gente sepa qué es en lo que crees es a través de todo lo que decís, a través de tu comunicación, a través de tus posteos y a través de lo que haces. Si me haces una oferta que no está en coherencia con todo lo que decís, entonces no estoy entendiéndote y no me va a interesar comprarle a alguien incoherente. Y acá vamos a hablar un poquitito más. Es en el ámbito del qué donde se produce la autenticidad. Pero ¿qué pasa? Hay un montón de gente incoherente que igual vende. ¿Por qué? Porque hay mucha manipulación. Una cosa es usar la persuasión, que hay técnicas de marketing que te enseñan a usar la persuasión en cuanto a urgencia, el precio aumenta pronto, eso yo lo recontra hago porque es como mi manera favorita de, de generar urgencia, o los cupos son limitados, eso también, sobre todo si de verdad los cupos son limitados, no mientan con eso, no es la idea que digan apúrense que los cupos son limitados y resulta que no. Eh, Eso es persuasión, pero es una persuasión establecida, por decirlo de alguna manera, y real. El precio va a aumentar y los cupos se van a ocupar, se van a reservar todos. Entonces, una cosa es persuasión, otra cosa es manipulación para lograr que me des tu dinero. Si hay una persona hablando, por ejemplo, voy a dar ejemplos inventados, ¿no? No es que voy a estar hablando de alguien. Pero supongamos que entran a la cuenta de alguien que está haciendo un vivo y hablando de sus valores y prácticamente de su porqué, sin decir que es su porqué. Y ustedes conectan y todo. Llegan a su cuenta y empiezan a ver que sus piezas de contenido no transparentan tanto ese porqué. O chocan incluso con lo que la persona dice. Y sus ofertas están bastante alineadas con el contenido, pero no están alineadas con lo que escucharon recién a la persona decir. Ahí hay incoherencia. Ahí hay me está faltando data, está faltando info. Que puede ser que, obviamente, empezás una cuenta de Instagram, no vas a contar todo para que todo el mundo te conozca, a menos que tengas muchas redes, por ejemplo, un podcast, un canal de YouTube. A lo que voy con todo esto es, no es que tenés que sentarte ya a armar piezas de contenido para transparentarte entera. Es algo que se construye en el tiempo. ¿Cómo se construye? A través de ser auténtica en absolutamente todo lo que hagas. Y esta es la parte final de hoy, que es el desafío de la autenticidad, es ser quien vengo a ser al mundo, quien siento que soy en este momento, pero muchas veces nos escondemos en un armario, un closet, y lo digo con conocimiento de causa. Mi closet espiritual, por ejemplo, es aquello de donde estoy saliendo ahora, y me encanta decirlo porque mucho tiempo me reprimí. Yo me reprimí a hablar de espiritualidad porque hay muchísimas cuentas que no me gustan, cuyos valores no comparto, que se olvidan de que vivimos en la Tierra también. Recientemente alguien me comentó en un posteo algo así como que cuestionando mis valores, los valores de mis mentorías. Y era una cuenta que hablaba de abundancia y espiritualidad, no sé qué, y me cuestiona eso diciendo que ella prefiere trabajar con amor y no por dinero o algo así, aunque igual obviamente cobraba. Y esos son los valores que a mí me chocan. A mí me choca que nos olvidemos, primero que tengamos soberbia espiritual, me choca muchísimo, como por qué nos creemos superiores a otros por estar en un camino espiritual, como si no todos fuéramos seres espirituales per se. Y me choca mucho la pasivo-agresividad que muchas personas, también desde este lugar de soberbia espiritual, te plantean cuando vos estás haciendo un trabajo terrenal, cuando cobras lo que querés cobrar, cuando hiciste trabajo interno y de mentalidad y de cuerpo y de lo que sea sobre el dinero. Esos valores no van conmigo, entonces yo me metí en un closet donde no quería ser comparada con esas personas. Yo no quería pertenecer, fíjense como en lugar de sí pertenecer, no quería, a ese tipo de rubro, al rubro espiritual de la pavada, al rubro espiritual de la soberbia espiritual, al rubro espiritual del gurú, que te canta la verdad porque todo es amor y si vibras alto, vibras bonito, te llega todo lo que necesitas. De alguna manera confío en eso, sí, pero no es la solución a todo. No es la solución a la gente que vive en la calle, estoy siendo exagerado con el ejemplo, ¿no? Pero no nos podemos olvidar que si trabajamos desde la espiritualidad,
es porque somos seres espirituales, pero estamos anclados en un cuerpo físico que está en la tercera dimensión de la materia. Somos ambas cosas. No quiero olvidarme de que tengo un cuerpo. Cuando se puede ir al supermercado con amor, avísenme, me encanta. Total. Es como vivimos del aire, si no. Entonces, eso para mí me hizo entrar en este armario espiritual donde yo no hablaba de espiritualidad o de todo lo que creo al respecto, de todo lo que es mi porqué, y no estaba siendo auténtica por miedo a que me metan en la misma bolsa con un montón de gente que considero que no comparte mis valores. Entonces, la autenticidad es lo primero, es lo más importante. Y acá te insto a observar en qué tipo de armario te escondiste. Ya ni siquiera importa el por qué o por miedo a qué o por miedo a quién, que puede ser, hay un miedo a un juicio seguramente. Yo tenía miedo que me enjuiciaran como a esas personas. Pero está bueno observar dónde me estoy escondiendo. ¿Qué es? Y esto es re importante. Eso. Aquello de lo que si yo empiezo a hablar y a comunicar en mi mensaje, en mi producto, en mi servicio, la gente va a pensar que estoy loca. La gente, igual, tu familia, tus conocidos, tus seres queridos. Porque es el primer juicio que tememos. Esto nos abre a la vulnerabilidad. Yo soy auténtica, soy vulnerable. Va de la mano. Y la vulnerabilidad nos pide un montón de trabajo con el cuerpo, nos pide trabajar nuestras emociones. Empezamos con nuestro porqué y probablemente nos dé vergüenza contarle nuestro porqué al mundo. Porque puede ser algo que no compartimos con nuestra familia, que no compartimos con ninguno de nuestros seres queridos. En esa vulnerabilidad se abre la transparencia, empezamos a encontrar nuestro diferencial y cuando encontramos nuestro diferencial por permitirnos ser quienes somos, empezamos a llamar la atención. Entonces puede suceder que no quieras ser auténtica porque no querés llamar la atención, porque no querés ser criticada. No querés ser auténtica porque ser vulnerable puede implicar que te hagan bullying o que alguien te acose por las redes, que eso sucede un montón, pero ¿cuánto más te vas a esconder por miedo a un hater un hater digo, entre comillas, hater creo que tienen los famosos, pero a una persona que está en una computadora siendo infeliz, criticando gente detrás de esa pantalla? Me pasan todas, dice Daniela. Entonces, ¿en qué tipo de armario estás? ¿Qué es eso? Exactamente eso o esas cosas que vos decís, me muero de ganas de hablar de esto. Esto habla de mí, esto es re mi esencia. Pero no, si hablo de esto, ¿qué van a decir? ¿Quién me va a comprar? Ahí, adentro de eso, está tu porqué. Todo esto te lleva a la motivación. ¿Estás desmotivada? Porque no estás conectada con tu porqué, porque no estás conectada con tu esencia, porque no estás expresando tu esencia, porque no estás liberando tu voz. Porque tenés miedo a lo que sea. Juicio, qué dirán, bullying, críticas. Pero ese miedo es un miedo de la niña interna. Y vos ya sos la madre de esa niña interna. Ya no sos esa niña. ¿Cuánto tiempo más vas a demorar darle tu magia al mundo a través de la motivación de sentir que tu porqué te atraviesa por miedo? Bien. ¿Cómo están? Hay un miedo a tomar posiciones para no quedar expuesta. Totalmente. El miedo a decir, en mi industria pasa esto y yo pienso que esto es una cagada y tengo miedo a ser criticada por eso. Si vivimos teniendo miedo a ser criticadas o canceladas, que es algo que sucede muchísimo en las redes sociales, no vivimos, no expresamos nuestro porqué, no expresamos nuestra magia, nos desmotivamos. ¿Cómo reencuentro mi motivación? Encontrando de vuelta ese lugar donde me escondí, donde está mi gran porqué, y empezando a comunicarlo al mundo, de la manera que sea. Ahora las veo a todas haciendo un podcast, hablando y liberándose. Necesitaba esas palabras radicales y muy necesarias, por favor. Merecen. Pero bueno, hagan estos ejercicios de hoy son como más de conciencia, de ver, de trabajo interno, ¿no? De dónde me estoy escondiendo. Fundamental, ¿dónde me estoy escondiendo? ¿Dónde estoy limitándome por miedo?
Venía planteándome exactamente todo esto en las últimas 2 semanas. Me encanta la resonancia. Porque todo esto de verdad está conectado con tu diferencial. Y tu diferencial es eso único que de verdad no tiene nadie más. Nadie más. Por más que haga exactamente lo mismo. Te van a elegir a vos porque tenés un porqué que resuena con las personas que tienen ese mismo porqué. O que sienten eso, esa frecuencia. Porque acá está la otra parte, que casi me olvido. Tu porqué es energético también. Se transparenta. Se siente en tu voz, en tu mirada, en tu comunicación, en cada pieza de Instagram, de TikTok, en cada video de YouTube, en cada podcast, episodio, en donde sea que vos estés comunicándote, tu porqué va a estar detrás y no necesita ser explícito. Se va a sentir en tu excitación cuando hablas de lo que amás, en el tono de tu voz, en la cadencia. Ay, miren, a mí yo no conecto con cuentas que me hablan así. Porque si vos me hablas así, no estamos conectando con el mismo porqué. No, me doy la cabeza contra la pared. No, o sea, de verdad, yo soy mucho más enérgica. A mí me gusta que me motiven desde un lugar de fuego, no de agua, sí, totalmente, porque de agua tenemos un montón de emociones. Entonces, a mí me gusta eso, ¿no? Las personas más de fuego, más valientes, más corajudas. Y no quiere decir que las personas que hablan así no lo sean, pero no me instan al coraje. Y a mí me encanta incitar al coraje a los demás también. Me quedo pensando en lo que dijiste del por qué no es tan fácil ponerlo en palabras. Si lo puedo poner en palabras, entonces hay que seguir buscando. Me perdí un poco ahí racionalizando. Bien el punto, Paula. Me exaspera, dice André. No significa que tenés que seguir buscando si lo puedes poner en palabras. Para nada. A mí me costó mucho tiempo saber que mi porqué era porque quiero ser filántropa para cambiar el mundo. Mi negocio no es mi propósito. Mi negocio me permite expresar una parte de mi propósito y obtener recursos para expresarlo desde otro lugar. El día que yo pueda ser filántropa, gracias a los ingresos que genera mi negocio, voy a estar cumpliendo mi porqué, que es cambiar el mundo. Pero yo no te puedo explicar cómo quiero cambiar el mundo. No te puedo explicar qué es exactamente lo que quiero hacer. Porque quiero ayudar a personas que cambien su vida. Pero hay un porqué de fondo, el por qué quiero hacer eso, por qué quiero cambiar el mundo. No te lo puedo explicar. Porque quiero dejarle el mundo mejor a mi hijo. Ajá, ¿por qué? Siempre hay un porqué detrás del porqué. Y siempre vas a llegar a un punto donde te quedaste sin palabras. Por más que hayas racionalizado al principio. Ese porqué, que para mí se resume en querer cambiar el mundo, tiene un montón detrás. Que ustedes están acá porque seguramente resuenan con eso. Entonces, van a llegar a una parte del porqué de, y no sé por qué quiero dejarle a mi hijo un mundo mejor, para que tenga una vida feliz. Sí, ¿por qué? Porque lo amo, pero ¿por qué elegí tener un hijo? Bueno, porque quería la transformación de la maternidad y que... No hay una lógica detrás de eso. No hay una lógica detrás del amor. No hay una lógica detrás de la motivación. No hay una lógica detrás del propósito. No hay una lógica detrás de tu porqué. Lo puedes definir en palabras. Se lo puedes comunicar a todos tus clientes y a tu audiencia. Pero el que conecta va a conectar por lo que está detrás de esas palabras. De vuelta. Es visceral. Esa loba interna que nos llama a expresar eso que nos tiene escondidas en un armario. Es visceral. Es el cerebro límbico, son nuestras emociones. Y compramos con nuestras emociones. Yo no voy a comprar a alguien que me prometa un aire acondicionado con tantas velocidades, aire, frío, calor, ventilación. Yo voy a comprar porque alguien me dice, podés tener a tu hijo calentito este invierno. Con mis emociones. Ahí tienen un poquito de persuasión también. Vendan con las emociones. Pero bueno, nos volvemos a ver el 22. Vamos a hablar un poquito también de recuperar la magia al respecto del negocio, pero empiecen, esta es la parte más de fuego al respecto mental, motivación, buscarlo, empezar a conectar con... Y empezar a salir del closet. Vamos a llamarle así. Salir del closet nos devuelve la motivación. La próxima vamos a hablar de la magia y probablemente conectemos un poquito más con el cuerpo para salir de tanta mente y nos va a servir a todas.
Merecen. Gracias Gaby por estar acá. Gracias a todas por estar acá. Gracias a las que lo ven grabado también. Pueden compartir la imagen que les dejé en el grupo hoy, no sé si la vieron, para entrar al sorteo. Y qué más, no me quiero olvidar de nada. Ah, bueno, y la grabación se va a subir a la misma, al mismo espacio de las guías del grupo de Facebook, de la comunidad. Gracias a todas nuevamente. Nos vemos el 22 y de nuevo, gracias por estar acá. Besos grandes.